ahora vamos a mirar la serie de lo que es la lectura en frío, el arte de leer en frío. Esta va a ser la primera parte, el primer capítulo de 3 sesiones una serie, serán 3, y te iré trayendo poco a poco qué significan truismos humanos y cuáles son las reacciones que se puede esperar del arte de leer en frío. Por lo general tú puedes encontrar comentarios como, bueno, acabas de conocerme hace 5 minutos, dime cómo es que sabes tanto acerca de mí. Por lo general son reacciones que se obtienen. Y si quieres saber cómo crear esa reacción, este es el lugar indicado. Ahora tú que estás ahí frente a la pantalla de tu PC, vas a poder aprender lo que es el arte de leer en frío. Empecemos. ¿Qué es leer en frío? La fase comienza en el, bueno, proceso por el cual el lector crea el efecto de que tiene conocimiento de la vida de una persona desconocida. Sí, sabes, de por sí tú vas a ser capaz de decirle cuál es su presente, cuál fue su pasado y futuro. Genial, ¿no? Pues bueno, déjame decirte que la lectura en frío es impresionante, pero cuando inicias sientes que simplemente no vas a poder parar, definitivamente vas a estar constantemente diciéndole cosas a la persona, vas a tener que aprender a controlarte en este sentido, a calibrar esos pasos. Ahora este proceso comienza con una observación inicial. Te vas a volver muy detallista en las observaciones, sea su lenguaje corporal, los movimientos de sus ojos, la forma en que viste, los pequeños accesorios que llevan. Vamos a hacer en un principio, en un inicio, lo que se llama perfilación. Vamos a perfilar, a crear algo así como una hojita de vida, como una hoja de vida, pero con su personalidad. O sea, esto se llama perfilación. La lectura en frío permite generar una observación de detalles importantes que reflejan un gran significado de la vida de la persona desconocida, los cuales se mencionan con frases generalizadas y unas frases muy, muy amplias, con el fin, pues, como de abarcar posibles errores y generar una apertura, que la otra persona puede interpretar lo que le digamos. De por sí esas afirmaciones generalizadas y amplias pueden ser ciertas a varias personas, lo cual disminuye la posibilidad de error y permite pasar a una segunda fase denominada lectura en caliente, que se caracteriza por tener afirmaciones probativas. ¿Okay? En la fase de la lectura caliente, el lector usa dos modalidades, unas llamadas afirmaciones de prueba y las otras son preguntas encubiertas con el fin de obtener ciertas pistas que te vayan marcando el sendero, de pues, y afirmaciones de múltiples salidas, es decir, preguntas muy amplias que generan respuestas muy, muy específicas. Es algo así como empezar a marcar el sendero por el cual empiezas a desarrollar la lectura. Son preguntas muy abiertas a la interpretación de la persona desconocida. Bueno, ahora podemos observar aquí en este cuadro, en esta imagen, que el cerebro de por sí se divide en dos, tiene dos hemisferios. Uno, el hemisferio del lado izquierdo y el hemisferio del lado derecho. En la parte del hemisferio izquierdo se encuentra el habla, la escritura, el audio, el lenguaje, el cálculo, de por sí se encuentra el pensamiento visual. Es allí donde se podemos ver los números, las letras. Y en la parte del hemisferio derecho está la comprensión, lo simple, la música. De por sí las personas que estudian arte tienen, o personas que son muy creativas, tienen muy bien desarrollado y utilizan de por sí el hemisferio derecho. Ahora vamos por una herramienta sumamente importante, la dominancia cerebral. De por sí ya son varios los estudiosos, inclusive uno de estos científicos del lobo, creo que ganó el Nobel, no recuerdo muy bien, más adelante lo tocaremos, demostró que el ser humano y cada persona tiene algo tiene un factor, un elemento que se denomina dominancia cerebral. De por sí las personas, algunas tienden más a una dominancia derecha,
una dominancia del hemisferio derecho y otros tienden a una dominancia del hemisferio izquierdo. Por eso es que muchas veces notas que hay personas que son como más, tienen más aptitudes para las matemáticas y les fluye muy bien, hay otros que no tanto y por más que se esfuerzan, pues bueno, no lo logran. O sí, pero tambalean mucho. Ahora, con solo ver un poco a la persona sabremos mucho de ellos y es que también nos servirá para conocernos nosotros, su orientación cerebral, la actividad, el comportamiento, etcétera. Luego vamos a ver herramientas como la fisionomía y algunas técnicas de la programación neurolingüística para más adelante adentrarnos al mentalismo y terminar con la lectura en frío. Bueno, aquí en esta imagen muy específicamente, eh, vemos cómo la gente percibe el mundo, aprende, resuelve problemas, toma decisiones. Este es el modelo Herman. Y como vemos en la parte de arriba está el procesamiento cerebral, procesamiento límbico, procesamiento derecho y procesamiento izquierdo. En el superior izquierdo encontramos el módulo A, que sería lo lógico, lo analítico, lo que se basa en hechos, lo cuántico. Estamos tomando el superior izquierdo. En el inferior izquierdo encontramos el organizado, el secuencial, el módulo del planeador, el detallado. En la parte derecha tenemos el superior, que es el holístico, intuitivo, integrador, sintetizador. Superior derecho hablamos y tomamos ahora el inferior derecho, que es el módulo interpersonal, basado en sentimientos, estético, muy emocional. Listo, ahora si ves, si ves aquí, hemos segmentado el marco en el cual vamos a definir los tipos de dominancias cerebrales. Tenemos, por ejemplo, el verde, es un pensamiento secuencial, estructurado, ahorrativo, disciplinado. El verde en este caso es hemisferio izquierdo, inferior izquierdo. El azul, capacidad de análisis fisiológico, analítico, racional, competitivo. Pasamos ahora al hemisferio derecho. De por sí el hemisferio derecho es un poco más del sentimiento, de la emoción, tienden a ser más creativos. Miremos entonces, miremos por ejemplo el hemisferio derecho, superior derecho, tenemos el amarillo, que es creativo, innovador, integrador, simultáneo, un líder, metafórico. El hemisferio, el inferior derecho, el rojo, expresivo, hablador, emotivo, sentimental, cooperativo, de relaciones interpersonales. Mira, por ejemplo, en el superior izquierdo, es lo que llamamos el experto, es el ser racional, el que analiza, es realista, es lógico, gusta de números, es crítico, sabe sobre dinero, sabe cómo trabajan las cosas. Estamos hablando del superior izquierdo, el experto. Las estrategias de procesamiento de información que conforman este cuadrante constituyen unas referencias básicas de la enseñanza. De por sí, esto está asociado con el rigor de un pensamiento muy analítico, cuantitativo, un uso generalizado en las ideas y propuestas. Además tiene una formulación teórica, bases fundamentales y un avance incesante del conocimiento humano. Y se impregna con unas relaciones muy lógicas que por sí se basa para explicar su realidad. Tiene una visión muy realista y se apoya en datos y en su experiencia. Hace una intervención muy controlada. Ahora, tomemos sus comportamientos. Estamos hablando de comportamientos del hemisferio izquierdo superior. Comportamientos. Es una persona fría, distante, de pocos gestos, muy pocas gesticulaciones, una voz muy elaborada, intelectualmente brillante, evalúa, critica, irónico, le gustan las citas, competitivo, individualista. Son personas lógicas, analíticas, enfocadas a resultados y hechos simples, viendo el costo-beneficio, el cuánto me deja, muy cuantitativos, fluyen en tomar decisiones y ganar negociaciones y resolver problemas en procesos. Sus procesos se basan muy en el análisis, los razonamientos, la lógica, el rigor, la claridad. Le gustan los modelos y las teorías, coleccionan hechos, procede por hipótesis y le gusta la palabra precisa. Competencias. Es
empleos afines con esta dominancia serían directores generales, los médicos, los ingenieros, los financieros, los fiscalistas, los analistas de sistemas. Ya sabes, una persona así, con estos rasgos, se dice que tiene un hemisferio superior izquierdo, que es el que tiene la dominancia. Ahora tomemos el hemisferio inferior, seguimos en el hemisferio izquierdo y tomemos la parte inferior, una dominancia inferior. Pues inferior en la parte. Listo. Por la naturaleza y las estrategias que conforman este cuadrante pueden ser definidas como operacionales, están dirigidas y fundamentalmente a la ejecución de reacciones previamente diseñadas para el manejo de múltiples situaciones. Se relacionan con individuos y organizaciones, no hay espacio para la reflexión crítica ni para la búsqueda de alternativas distintas a las que se han pautado por tradición. Tienen una planificación muy normativa, son muy rígidos, procesan muy bien sus pensamientos e ideas con una visión estratégica. Lo importante es administrar recursos. Son personas que establecen prioridades, le hacen seguimiento a los procedimientos que van en marcha, supervisan los desempeños, evalúan los resultados, van con sus propuestas de cumplimiento en metas, manejan una gran eficacia y calidad. Eh, Son personas que podríamos decir son cuidadosos, evitan riesgos, crean reglas, evitan sorpresas, se asegura, evalúa, es disciplinado. Serían como las cualidades de este cuadrante, al cuadrante que llamaremos el cuadrante B. Sus comportamientos puede ser una persona algo introvertida, controlado, minucioso, maniático, monóloga. Cuando habla es una persona que se queda monologando mucho rato, le gustan las fórmulas, es conservador, fiel, defiende su territorio, ligado a la experiencia, ama el poder. Las personas como estas son muy rutinarias, estables, de procedimientos, de seguridad, conservadoras, detallistas, planificadores, son muy secuenciales. También son personas que les gusta mantener las cosas muy bien organizadas, de por sí se ven mucho en las áreas administrativas. Los procesos, planifica, formaliza, estructura, define procedimientos, verifica, ritualista, muy metódico. En sus competencias está la administración, organización, la realización. Es una persona de ejecutar, que pone en marcha los proyectos, conductor de hombres, orador, trabajador consagrado. Sus empleos afines serían contador, auxiliares administrativos, eh, personas en producción, mantenimiento, seguridad, justicia. Por ahora tenemos entonces, pasamos al hemisferio derecho. El hemisferio derecho, vamos a empezar por la parte inferior. Inferior, cuando hablo de inferior, hablo en el plano en el que explicamos acá. No es que sea inferior en cuanto a, bueno, vale menos que los otros hemisferios, no. Para evitar dudas. Bueno, inferior derecho, el comunicador. Es una persona muy expresiva, representa una visión dirigida hacia afuera, con una tendencia a involucrarse mucho en relaciones personales, muy de la cooperación, de la amistad, de los proyectos comunitarios, de la asistencia, es orientada a lo social, en sus comportamientos, podría decir que es una persona muy extrovertida, emotiva, espontánea, gesticula mucho, sus gestos, sus gestos con las manos, su gestualidad del rostro, es muy lúdico, hablador, es muy idealista, es una persona que se sube mucho, muy soñadora, le gusta cuidar, enseñar, ayudar, son personas sentimentales, emocionales, musicales, espirituales, es todo lo contrario al frontal izquierdo. Los procesos integra por la experiencia, se mueve por el principio del placer, fuerte implicación afectiva, trabaja con los sentimientos, escucha, pregunta, tiene una necesidad de compartir, lo que tiene lo tiene que compartir contigo, con los demás, con todos los que están a su alrededor. Una necesidad de armonía, evalúa mucho los comportamientos. Las competencias, una persona muy relacional, de contacto humano, del diálogo, de la enseñanza,
trabajo en equipo, expresión oral y escrita, los empleos voluntarios de ONGs, maestros, sacerdotes, enfermeros, músicas. Sus cualidades, como ves, es una persona expresiva, emotiva, espiritual, habla mucho, es sensible, toca mucho, es una persona que necesita tocar para poder sentir. Muchas veces cuando intentan tocar, a veces por lo general se acercan a personas que son un poco ásperas y allí pues de verdad cuando intentan tocar a estas personas se pueden herir. Ahora pasamos a la parte del superior derecho, es lo que llamamos el cuadrante del estratega. El cuadrante del estratega presenta dos características que lo hacen especial. En primer lugar, debido a que las estrategias o procesamientos de información que llevan a cabo han sido tradicionalmente subvaloradas en parte por el tratamiento privilegiado que se ha dado al cerebro izquierdo, en detrimento del derecho. Como ustedes saben, eh, por tradición siempre se han dicho, inclusive ya los antiguos, ya muchos de los antiguos griegos decían que las emociones enrarecían la racionalidad del ser humano. Y pues ya ahora con todas esas investigaciones que por ejemplo Daniel Goleman populariza, se ve que en realidad no solo el hemisferio izquierdo, los que son racionales, los que son muy de las matemáticas, los numéricos, no son los únicos que pueden aportar. Los del hemisferio derecho tienen unas capacidades de trabajo en equipo, capacidades de liderazgo, de escucha que son muy importantes, estando en una sociedad del conocimiento. Así que tomemos entonces, sigamos con el hemisferio superior derecho para no perdernos. Bueno, en esta parte se le ha dado un tratamiento muy privilegiado al cerebro izquierdo en detrimento del derecho, como lo habíamos dicho. Algunos lo consideran el cuadrante de la creatividad, el derecho obviamente. De igual manera que otros le asignan el mismo rol al hemisferio y de hecho hasta exageran el rol. Eh, bueno, de por sí es el hemisferio derecho es el que se activa cuando hay unos procesos de imaginación, de manera no consciente, de aquí es que salen esos brotes, esos chispazos de inspiración, la producción de ideas y el diseño de las visiones gerencial, de una visión gerencial estratégica, un manejo simultáneo, integrador de escenarios de acción, la concepción de proyectos visionarios, de ahí lo esencial del modo de procesamiento de información que es activado. Bueno, en comportamiento diríamos que es una persona original, con humor, gusto por el riesgo, espacial, simultáneo, le gustan las discusiones, es muy futurista, es una persona que se sube y bajarlo, hay que bajarlo de las nubes, jalarlo de los pies y ponerlo otra vez en la tierra. Salta, salta de un tema a otro, tiene unos discursos muy brillantes, es independiente, son personas muy intuitivas, integradoras, creativas, imaginativas, sintetizadores, tienen una capacidad de síntesis, son muy artísticos, holísticos y conceptuales. Son personas innovadoras, arriesgadas, les gusta siempre mejorar, tener una visión de conjunto, muy holísticos. Prefieren ver el bosque más que ver el árbol. Y están muy predispuestas al cambio. En cuanto a los procesos, tienen una conceptualización, síntesis, son muy hacia la globalización, a la imaginación, intuición, visualiza, tienen una capacidad de visualizar, son personas que se pueden quedar perdidas en un momento visualizando situaciones, se van e imaginan todo el proceso, es muy bueno a la hora de generar estrategias. Hay una persona que transforma su pensamiento, funciona por asociaciones, se integra mucho por medio de metáforas e imágenes. Son muy de lo que se diría en la programación neurolingüística del pensamiento visual. En cuanto a las competencias, son de creación, innovación, espíritu de empresa, artistas, investigación, visión de futuro. Sus empleos son emprendedores, visionarios, comerciales, son del área de mercadeo, de ventas, diseño de todo tipo, pueden ser arquitectos, artistas, este es lo que se llamamos el cuadrante y como ves, sus cualidades están en la imaginación, son personas que
especulan, es impetuoso, gusta de sorpresas, todo lo contrario a uno de los del hemisferio. Recuerdan, en una parte del hemisferio izquierdo es todo lo contrario, no le gustan las sorpresas, en cambio a este del superior derecho le encantan las sorpresas, asume el riesgo, es curioso, juega. Ahora miramos aquí ya de forma integral y holística los cuatro cuadrantes de los cuales hemos estado hablando. Vemos entonces, tenemos el cuadrante, tenemos el hemisferio izquierdo y tenemos el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo tenemos el cuadrante A, superior izquierdo, tenemos entonces el cuadrante B, inferior izquierdo, tenemos entonces en el hemisferio derecho el cuadrante D, superior derecho, y el inferior, que sería el cuadrante C, inferior derecho. Tenemos que el cuadrante A, el azul, es un ser muy racional, analiza, es realista, es lógico, gusta de números, es crítico, sabe sobre dinero, sabe cómo trabajan las cosas. El B es muy cuidadoso, evita riesgos, crea reglas, evita sorpresas, se asegura, evalúa, es disciplinado. El cuadrante D, entonces, dentro del hemisferio derecho, imagina, especula, es impetuoso, gusta de sorpresas, asume riesgos, es curioso, juega, como ves, es totalmente opuesto al verde. Y en cuanto al cuadrante C, inferior derecho, es expresivo, es emotivo, es espiritual, habla mucho, es sensible, mmm, toca mucho, siente, podríamos decir que tiene el sentimiento a flor de piel. Ahora pasamos al siguiente recuadro y vemos cómo vemos ciertas cualidades y oficios que pueden desarrollar según el tipo de cuadrantes. Como ven, esta imagen se organiza de modo de que vayan las manecillas del reloj. Tenemos entonces a las 12 en punto el científico resolutivo, sería un intermedio entre cuadrante A y cuadrante D. Está justo ese hemisferio superior y está en todo el centro, entre el hemisferio izquierdo, entre el hemisferio derecho. Pasamos entonces y vamos hacia el superior derecho, artístico, emprendedor. Seguimos entonces entre el superior y el inferior, en todo el centro del derecho, desarrollador, expresivo. Pasamos al C, servicial, sociable. Llegamos a las 6 en punto. El colaborador, diligente, está en la parte inferior, hemisferio inferior, y es que se encuentra en todo el centro entre el derecho y el izquierdo. Es una persona muy colaboradora, diligente, como ya lo habíamos dicho. Seguimos por el cuadrante B, administrativo, controlador, llegamos al legalista, coordinador técnico y financiero. Ahora, bueno, para empezar, este test que también se conoce como test de la creatividad, fue creado por Ned Herman, quien tenía un profundo interés personal en localizar la fuente de la creatividad. Si eran de esos científicos que estaban obsesionados, el hombre decía que tenía que encontrar en qué parte de nuestro cerebro se halla la fuente de la creatividad. Algunos buscan la fuente de la vida eterna, él busca es la fuente de la creatividad, esa fuente que debemos impulsar, que debemos alimentar para ser un poco más creativos. El hombre, tras años de múltiples experimentos, algunos de los cuales eran muy tardados y muy costosos, logró desarrollar un test con el cual podría ver qué tipo, a ver cómo se explicara, qué tipo de dominancias cerebral sería, sería la que te domina, o la dominancia cerebral en la que estás cómodamente, la
sea que te encuentras mucho más cómodo. Para eso él encontró entonces y desarrolló que debía hacer un test, pero un test que fuera mucho más simple. Y de esa manera encontró que podía ejercer unas simples preguntas en donde la persona que se encargue de leer y analizar subrayaría cuáles son estas partes que son mucho más fáciles, que te llegan más, con las que más te identifican. Ese test lo vamos a tocar a continuación, pero primero te voy a hablar un poco más de las conclusiones a las que ha llegado Hernán, y son las siguientes. Según el modelo, el cerebro humano se divide en cuatro hemisferios o cuadrantes. Todos los seres humanos nacemos con una tendencia hemisférica y desarrollamos personalidades, elegimos pareja y profesión de acuerdo a la tendencia. El medio, la educación y la experiencia influyen para trabajar en parte del cerebro en la cual tenemos la tendencia. Ahora, siguiendo la teoría de los cuatro hemisferios, se va a presentar una herramienta para detectar el perfil de personalidad según el uso y desarrollo de los hemisferios en los tres niveles del comportamiento humano. Tenemos el pensamiento, la acción y el sentimiento. Ahora, a continuación, te voy a enseñar las instrucciones. Mira, este es muy sencillo, de verdad. Una forma sencilla, no es sumamente preciso, pero es de lo más simple para calcular y tener en cuenta cuál es tu dominancia. Presentamos 16 elementos en donde lo único que hay que hacer después de leer esto y después de escuchar lo que te estoy diciendo es elegir y subrayar 8. Puedes tomar en este momento, ir por un papel, tomar un lápiz y, y escribir los números escribir 8 de los enumerados que tienes enfrente de tu pantalla. Procura distinguir tu esencia, aquello que es natural en ti y que no lo has aprendido. No importa, elige 8 inmediatamente. Puede ser, pongamos, yo te doy mi ejemplo. Podría ser, en el caso mío, el octavo sería ejecutar. Yo escribiría entonces en mi papel ejecutar. Mm, Otra de las mías, a ver, en cuál me... Es que ser muy consciente, mm, manejar relaciones interpersonales es algo que también se me da fácil. La parte administrativa, como tú sabes, yo estudio administración, es un área en la que me siento muy bien, que también me llama pues mucho la mercadeo y la psicología, y pues actualmente también las estudio. Bueno, la idea es que tomes 8 de las que mejor te sientas. Si consideras que eres innovador, los subrayas, expresas ideas con facilidad, las subrayas, hasta tener una lista de 8 son 16, no vayas a tomar las 16. Eh, Tomas únicamente 8. Para eso te voy a dar algo de tiempo. Teniendo en cuenta entonces que ya tienes tu lista, el segundo paso será elegir de entre esos 8 conceptos que has escogido. Vas a tomar entonces 4, únicamente 4, aquellos donde realmente te identificas plenamente y los marcas con un círculo. Te voy a pedir el favor, quiero que seas muy, muy espontáneo, inmediatamente tomas el lápiz y subrayas rápido, porque si te demoras mucho, como lo hice yo anteriormente, empiezas a dudar, no, de aquel, no, del otro, no, espontáneo. Esa espontaneidad te va a dar te va a ser mucho más válido de lo que subrayas. Claro que si más adelante consideras que debes resubrayar o que debes escoger
otro, otra característica, porque te identificas mucho mejor en ella, lo puedes hacer sin ningún problema. Y ahora, los conceptos que elegiste, verás que los puedes identificar en un color. Los resultados corresponden a los grupos de los cuatro conceptos. El color que le corresponde y su respectiva explicación. Así, una vez que ubiques el color donde se encuentran los cuatro cuadrantes, sabrás muy bien si eres cuadrante D, cuadrante C, cuadrante B, cuadrante A. El concepto que elegiste te guiará y será mucho más sencillo poder identificar. Mira, por ejemplo, si te tocó el hemisferio azul, entonces, y en este caso habrás escogido y habrás subrayado ser analítico, capacidades técnicas, resolución de problemas, aspectos financieros. Sabes que eres una persona muy racional, eres una persona racional, capacidad de análisis, dedicas mucho tiempo al pensamiento, a razonar, entender las causas, buscan mucho las causas, el origen y también y los efectos de cada uno de los comportamientos. Analiza el lógico, le gusta de números, es muy crítico, ya esto lo habíamos tocado anteriormente. Tomamos entonces el B, es el hemisferio inferior izquierdo, administrativo, ejecuta, planea, organizar, administrativo, es muy planeador, gente que aterriza los conceptos, que pone en papel el, lo que otros sueñan, tienen la capacidad de concretar acciones fundamentadas en los hechos, les gusta contar con una planeación y una estructura de tiempo y forma. Por si son personas que puedes ver organizando proyectos, formuladores de proyectos, de áreas financieras, les va muy bien allí. Esto en general sería el hemisferio izquierdo. Ya dentro si es, ya, ya hay una pequeña más, hay una segmentación de cualidades, si es superior o inferior izquierdo. Tenemos entonces el amarillo, hemisferio derecho, conceptualiza, integra, innova en aspectos creativos, son personas soñadoras, creativas que encuentran soluciones rápidas a los problemas, busca alternativas por diversos caminos. Las personas amarillas tienen muchas ideas, pero les cuesta trabajo concretarlas. Es una persona muy del experimento. El rojo es el hemisferio inferior derecho, expresa ideas, escribe con fluidez, relaciones interpersonales, enseña y aprende. Son personas que tienen el sentimiento a flor de piel, generan, actúan conforme a lo que sienten sin analizar mucho la situación. Parte del hecho de la emocionalidad, son muy de la emoción para después razonar la situación. Primero parten desde la emoción, desde sus sentimientos y después razonan. Mm, Al justamente lo contrario de uno de los hemisferios, que sería el izquierdo, que de por sí razona y después va al acto, los planeadores. Es una persona entonces, el cuadrante es muy expresivo, emocional, espiritual. Por último, pues ya sabes que puede ser que en el momento de que hayas seleccionado, que haya salido un empate, que perteneces a varios colores, eso quiere decir que tienes unas dominancias entre ambas partes. Un color rojo, parte color azul, esto sucede, o sea, como ya sabes, el ser humano no es fácil etiquetarlo, ponerle una etiqueta, no es de lo más sencillo, no se puede hacer, comparte muchas cualidades, puede también ser multimodal, que es una pequeñísima, una minoría, un porcentaje de la población que se considera multimodal. Puedes investigar si quieres saber quién es Ned Herman. Ya sabes entonces que los hemisferios, de por sí, los hemisferios marcan cuál es tu dominancia, esa dominancia del hemisferio, esa dominancia cerebral, o si tienes varias respuestas diferentes y te cuesta definir,
Toma en cuenta que la mayoría de las respuestas que tengan, que se inclinen hacia uno de los hemisferios, te entregan ya datos valiosos. Esto va hacia el autoconocimiento. Espero que te haya servido todo este video, video formación en la parte de la lectura en frío. Más adelante tocaremos parte ya mucho más prácticas de lo que es lectura en frío. Esto es un poco de psicología, de neurociencias. Espero que les guste. Si tienen comentarios, bienvenidos sean. Críticas también bienvenidas sean. No las voy a borrar, todas las voy a dejar ahí visibles, las voy a responder. Dentro de poco voy a tener una entrevista con unos psicólogos. Espero que me atiendan, porque pues, de verdad que están muy ocupados y ya me han cambiado las entrevistas. Espero entonces traerles un poco más de esto, los tips prácticos que se puedan aplicar. Y como saben, pues estas son tecnologías que se han aplicado poco a poco en las áreas de recursos humanos para mantener a las personas en sus puestos de trabajo, saber en qué lugares se pueden identificar mucho mejor. Nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/talentoes y en Twitter como @aporte creativo. La web es talentoemocionalisocial.blogspot.com y eso es todo por hoy. Muchas gracias.